se va Perón, tu corazón. Es cierto. Dice nuestra bandera justicialista para los pueblos del mundo, la bandera de amor y paz. Eso significa que ya en aquellas décadas, hace casi 60 años atrás, nos decían que nuestra revolución era una revolución universal, confrontando con la revolución que venía del este y el modelo de desarrollo que planteaban del oeste, que en aquel momento lo planteaban como modelo de desarrollo, que terminó siendo a la postre el consenso de Washington, cuando eso se organiza ideológicamente y doctrinariamente después de la caída del muro de Berlín, y que naturalmente no fueron modelos de desarrollo, fueron simplemente modelos de crecimiento en algunos países, pero no modelo de desarrollo, que es crecimiento con inclusión, sí, claro, para los pueblos del mundo. Y si nosotros terminamos diciendo que los modelos de desarrollo, que significa crecimiento con inclusión, solo se puede conseguir cuando los pueblos del mundo se hagan peronistas, Qué notable, qué desafío. Qué notable, porque ahora sí están dadas las condiciones objetivas y subjetivas. Cuando nosotros éramos jovencitos, en realidad nos venían múltiples modelos terminales en el mundo que tenían distintas orientaciones, y cómo humildemente uno iba a plantear cosas simples como el peronismo, que es el amor, que es la paz, que es la buena relación, que es el buen trabajo, que es la buena retribución por el trabajo, que es respetar las libertades individuales, pero a que a su vez ninguno se realiza en una sociedad que no se realiza. Las 20 verdades justicialistas frente a ese determinismo que nos manifestaban desde el este y sobre algunas evidencias que nos planteaban del oeste, parecían hasta simples, elementales. Parecía que no podíamos nosotros plantearnos la construcción de un país desde esas 20 verdades. Y dudaron, algunos compañeros dudaron, decían, no, pero en realidad esto es... Y resulta que después de 70 años lo único que están quedando son las 20 verdades. Porque eran profundas, eran evidentemente verdaderas, tan evidentemente verdaderas que no precisan demostración. Son evidentemente verdaderas porque nacían de lo más profundo. Pero claro, sobre eso le venimos a decir a los oligarcas, miren que empiezan a confrontar contra una revolución que no es nacional. Es una revolución que en su segunda etapa es continental y en su tercera etapa es universal, es para todos los pueblos del mundo. ¿Cómo ustedes van a pensar que van a frenar la marcha triunfal de los pueblos del mundo? ¿Y por qué en Argentina? Y porque en Argentina es donde tenemos que hacer el modelo que demuestre a los pueblos del mundo que es posible. Porque si no hay un modelo posible, ¿cómo van a pensar los pueblos del mundo que ese es el camino a seguir? Y desde ahí los estamos convocando a todos los compañeros y las compañeras. Los estamos convocando a que empecemos a caminar la larga marcha de la Revolución Nacional Justicialista a escala universal. Y la vamos a ver terminada, no, la vamos a ver quizás concretada en la República Argentina. Pero claro, solo los grandes proyectos son los que calientan la sangre. Ahora imagínese usted, Moreno, hasta que no quede un pobre en el mundo. Bueno, pero si los grandes proyectos son los que... ¿Sabe quién decía los grandes proyectos son los que calientan la sangre? Lo decía Henry Kissinger, pero ¿sabés quién más lo dijo? Fidel Castro. Plantéense un gran objetivo, porque aunque no lo vean, es el que lo va a motivar. ¿Y sí? Y ese gran objetivo de la Revolución Universal Justicialista es el que empezamos a transitar. Y yo le digo, la manera de transitar esto, mis queridos compañeras y compañeros, es que todos los peronistas votemos la misma fórmula. Viste que en los últimos años hemos transitado, acá en la ciudad de Buenos Aires, hay una fórmula peronista. Claramente. Hay una fórmula peronista. Claramente. Y esto honestidad y coraje. Esto resuelve también un debate en el peronismo de la capital sobre si teníamos que hacer un peronismo explícito o teníamos que hacer un peronismo implícito, porque si éramos un peronismo implícito podíamos convocar a otros sectores, y si somos un peronismo explícito
por ahí no convocamos a otros sectores. Claro, esto se enmarcaba en lo políticamente correcto, pero nosotros empezamos a decir y transitar lo políticamente incorrecto desde hace bastante tiempo, por ahí sin tener claro que estábamos iniciando este proceso revolucionario, pero ahora lo empezamos a tener claro, porque la claridad también necesita del otro lado oscuridad, porque si no hay oscuridad... no es claridad. Y entonces cuando Lustó me planteó la evolución, Mire todo sintetizó, lo que disparó Lustó. sintetizó el proceso de la revolución. Ujú. Y Lustó nuevamente te desafío a debatir alrededor de la evolución y la revolución. No se va a animar. Vos vas a plantear la evolución de un modelo oligárquico de exclusión, donde se expresa el mal, donde le sacan la comida de la boca a nuestro pueblo. Y yo te voy a plantear una revolución peronista, una revolución de amor y paz. Y vos decís que no va a aceptar, No, porque claro, no se va a animar. claro, el debate lo tiene perdido antes de... Pero no conmigo, lo tiene perdido con la historia. Porque el peronismo vuelve a ser el futuro. Y después de 70 años, parece que el general Perón tenía razón. Y recién, cuando le planteé esto a los compañeros de las Fuerzas Armadas peronistas, los compañeros en un respetuoso silencio asentían con la cabeza. Porque no es que les estaba hablando de la revolución que quisieron hacer y que después terminó como terminó. Los estábamos convocando para la próxima revolución, que es una revolución que empieza en las PASO, votando correctamente todos los peronistas, todos. Porque sí es cierto, en el acto que hicimos ayer en Matadero y que vos tuviste, que había peronistas que habían votado al PRO. Ujú. ¿O no te diste cuenta Sí, que sí, había claro, peronistas por que las había... caras vos Y, veías no te cuando diste... la- y aparte porque estábamos en Matadero, donde el peronismo ganaba y ahora desde hace algunos años pierde. Y se me acercaron Sí. algunas unidades básicas que me decían, dos unidades. Mire, compañero Moreno, nosotros últimamente no votamos fórmulas decididamente 100% peronistas, porque estábamos un poco confundidos sobre dónde estaba el peronismo. Pero ahora no tenemos duda dónde está el peronismo, porque usted está hablando de la revolución. Claro, y del otro lado nos hablaban difícil y no entendíamos. Y yo le aseguro que acá ganó el PRO, porque muchos peronistas, como usted dijo, votó al PRO. Pero si nosotros conseguimos que los votos peronistas de Matadero voten al peronismo, no va a ganar el PRO. Y mire, nosotros tenemos nuestros arreglos, nuestras cosas, nuestras vicisitudes, pero vamos a votar la lista peronista. Y se lo digo mirándola a los ojos. Y sentí que habíamos hecho un acto extraordinario, porque no había más de 400, 500 personas, un club La Madrid de barrio, con su salón lleno. Dicen que como un compañero lo subió a Facebook, que lo vieron más de 25.000 compañeros. ¿Sabías eso? No. ¿Viste que lo estaban filmando? Sí, sí. Y bueno... Dos creo que lo estaban filmando. Bueno, y uno lo puso en vivo y me mostró. Y dice, mira, Guillermo, el acto lo siguieron... No es mucho, porque por ahí por internet 25.000 personas no son mucho. En vivo, no son mucho. No, es un número muy respetable. Bueno, pero me pareció importante, porque 400, 500 ahí, y 25.000 o 1.000 o 2.000 o lo que fuera, Y lo que circule, empezamos a hablar nuevamente de revolución, pidiéndole a todos los peronistas que voten la lista peronista. Y si nos votan los peronistas en la próxima PASO, ganamos las PASO. Y vos te imaginás que el único que no puede ganar las elecciones es Moreno. Porque significa el proceso revolucionario en la Argentina. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque soy el único que está hablando de la revolución de amor y paz. Ujú. Soy el único que está hablando de la revolución justicialista. Y si ganamos las PASO, se instala el discurso de la revolución. Nosotros hace 1 año y medio empezamos a hablar de las 1000 familias oligarcas. Y ya hay algunos que están hablando de las 1000 familias. ¿Vio, Moreno, cómo pasa esta? Pero porque lo importante no es tener la exclusividad del discurso, sino predicar. Y que se apropien. Predicar. Y si de acá a 1 año
el pueblo argentino empieza a hablar de la revolución justicialista, ¿vos te vas a dar por satisfecha o te vas a dar por satisfecha si sos legisladora? ¿Cómo te das por satisfecha? ¿Si sos legisladora o de si el pueblo argentino empieza a hablar de la revolución? ¿Cómo me lo pone Moreno de esta Y no hay manera? Y duda, obviamente y conociéndome no hay a mí, duda, porque somos aquellos. para ¿Sabés mí por ser qué? legisladora es una transición y una responsabilidad. Claro. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el compañero que habló en nombre de las Fuerzas Armadas peronistas lo dijo, nosotros no nos interesaban los cargos. Yo viví eso. Bueno, no yo porque, lo viví también. Claro, no porque nos ofrecían cargos, porque teníamos 18, 19 años. Vos ya tenías 34, 35. No me hagas No te eso. hagas eso. No me hagas responder. No le hagas no me hagas eso, responder. que tenemos, son mucho más joven que Peinamos yo. canas, los dos, la misma edad tenemos, Moreno, La misma, y tenemos peinamos la misma, canas. pero somos los dos abuelos y llegamos a ser abuelos, cosa que no pensábamos. Pero Cierto. decíamos, nosotros escuchamos, porque estábamos sentados atrás, como los compañeros en ronda decían, ¿quién va a ser legislador? En ese momento concejal. ¿Quién va a ser diputado? Y nadie levantaba la mano. Y le decían, che, sos vos. No, ¿cómo voy a ser yo? No, déjame en la básica. No, andá vos que sabés hablar. Andá vos que... No, déjame a mí con lo... Y al final, no era el que voluntariamente quería ser, sino el que por responsabilidad le decíamos que tenía que ocupar el cargo. No era yo que lo decía. Yo escuchaba cómo los mayores elegían a los compañeros que iban a ocupar el cargo, pero no elegían el más representativo, elegían el que reunía ciertos requisitos, porque el más revolucionario se quedaba en el barrio el territorio, haciendo la revolución, que era la organización del poder popular. Y hoy me sentí de vuelta con 18 años, cuando el compañero que debe tener 67 hacía su discurso, porque en ese momento los mayores tenían 23. Pero eran los mayores que se ganaban los galones en el combate de la vida diaria. Y se levantaban muy temprano. Y trabajaban todo el día y después militaban. Y claro, los compañeros hacían las estructuras revolucionarias viniendo de los barrios de emergencia, viniendo de las villas, viniendo de los sindicatos, viniendo de los barrios. De las universidades también. Después de las universidades. Y los pueblos se fueron organizando, pero quizás no estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas. En ese momento, las condiciones subjetivas y subjetivas quizás estaban dadas para que todavía hablaran otras terminales internacionales. Eran los 70, eran los 60. Era un clima de época totalmente distinto. Estaba Mao, estaban en la Unión Soviética, estaba Fidel joven, bueno, estaba el Perón Che. con Mao tenía, digamos... Pero ahora, 70 años después, demostraron su inconsistencia, nos guste o no, está terminado. Y estamos vivos. Y está terminado el consenso de Washington. Y lo que no está terminado es el peronismo. Y acá estamos nosotros diciendo, el peronismo está ofreciéndole al pueblo argentino, en el territorio más hostil que puede tener el peronismo, en la ciudad de Buenos Aires, un discurso profundamente peronista. Y si ese discurso profundamente peronista y revolucionario empieza a calar y empezamos a hacer una revolución desde el pie, como son las revoluciones peronistas, y si resulta que Citarrosa también tenía razón cuando dijo que no había revoluciones tempranas, que las revoluciones crecen desde el pie, ¿tendrá razón Citarrosa cuando nos decía en los 70 que no hay revolución temprana? A ver qué decía Citarrosa. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie.